Ahora vamos a hablar de otro tema que tiene preguntas unificadas. En esta cápsula también se tratarán varias preguntas unificadas. La primera es la importancia de la confesión. La segunda es la importancia de la confirmación. La tercera es la importancia del bautismo. La cuarta, el orden sacerdotal. Quinta, unción de los enfermos. Hay que explicarlo. Eso me lo aclara el señor Juan Diego Lara. Sí se va a explicar, pero en la medida de lo necesario y sin aburrir. Sexta, sucesión apostólica, desde Jesús, apóstoles, obispos, sacerdotes. Y es Jesús quien nos perdona por medio del sacerdote. Bueno, pues aquí les voy a dar una breve explicación diferenciando por puntos los temas mencionados, para no aburrir también. ¿Ok? Primera, la importancia de la confesión. La confesión es uno de los sacramentos de la Iglesia Católica que permite a los fieles arrepentirse de sus pecados, recibir el perdón de Dios y reconciliarse con Él y con la comunidad. La confesión es importante porque primero que nada permite la reconciliación con Dios. La confesión nos brinda la oportunidad de reconocer nuestros pecados, arrepentirnos sinceramente y recibir el perdón de Dios, lo cual restaura nuestra relación con Él. Purifica el alma. La confesión nos ayuda a liberarnos del peso del pecado y purifica nuestra alma y nos permite crecer en santidad porque nos devuelve la gracia santificante. Fortalece la conciencia moral. La confesión nos ayuda a tomar conciencia de nuestros errores y debilidades y nos impulsa a crecer en la virtud y a evitar el pecado en el futuro. Los libros que les recomiendo en cuanto a la confesión son El poder de la confesión, sanando el alma y restaurando la vida, de el señor Emmanuel Maillard. Confesiones de San Agustín de Hipona. La confesión, guía para el penitente, de Paul O'Sullivan. Importancia de la confirmación. Este es el segundo tema. Los libros sobre el primer tema, que fue la confesión, ya se los acabo de decir. Vamos con el segundo tema. Importancia de la confirmación. La confirmación es uno de los sacramentos de la iniciación cristiana, que confirma y fortalece la gracia recibida en el bautismo y otorga los dones del Espíritu Santo. La confirmación es importante porque fortalece la fe. La confirmación fortalece la fe y nos capacita para ser testigos valientes y activos del Evangelio en el mundo. Comunica los dones del Espíritu Santo. La confirmación confiere los dones del Espíritu Santo como sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento, piedad y temor de Dios. Estos nos ayudan en nuestra vida espiritual y en el servicio a los demás y nos incorpora plenamente en la Iglesia. La confirmación nos une más íntimamente a la Iglesia y nos capacita para participar plenamente en la vida y en la misión de la comunidad cristiana. Los libros que te recomiendo en cuanto a este tema son La confirmación, los dones del Espíritu Santo, de Peter Kreeft. La confirmación, la plenitud del Espíritu Santo, de Raniero Cantalamessa. Renacidos en el Espíritu, el regalo de la confirmación, de David M. Knight. Esos son los libros en cuanto al segundo tema. Ahora vamos a tratar el tercer tema. Importancia del bautismo. El bautismo es el primer sacramento de la iniciación cristiana que nos incorpora a la Iglesia y nos hace hijos de Dios. El bautismo es importante porque nos hace partícipes de la vida divina y el bautismo nos borra el pecado original y nos concede la gracia santificante. Esa gracia es la misma que yo les dije cada vez que se confiesan, porque esta gracia se les devuelve. Así pues, nos concede la gracia santificante, haciéndonos partícipes de la vida divina y haciéndonos hijos adoptivos de Dios. Y nos incorpora a la Iglesia, porque el bautismo nos incorpora a la comunidad cristiana y nos hace miembros del cuerpo de Cristo y nos permite participar en la vida sacramental y litúrgica de la Iglesia. Nos capacita para vivir una vida de fe. El bautismo nos capacita para vivir una vida de fe, esperanza y caridad, y nos impulsa a crecer en santidad y a seguir los mandamientos de Dios. Los libros que te recomiendo con relación al bautismo son El bautismo,
La puerta de la vida en Cristo, de Joseph Ratzinger, que era el Papa Benedicto XVI. El bautismo. Preguntas y respuestas fundamentales, de Peter Lombard. El bautismo, don de vida nueva, de Jean Galot. Ahora vamos con el cuarto tema, orden sacerdotal. El sacramento del orden sacerdotal es el sacramento mediante el cual algunos fieles son consagrados para servir a Dios y a su pueblo en el ministerio sacerdotal. La orden sacerdotal es importante porque capacita para el servicio pastoral. El sacramento del orden sacerdotal capacita a los sacerdotes para servir a Dios y a su pueblo en la predicación del Evangelio, la celebración de los sacramentos y la guía espiritual de los fieles. ¿Qué creen que estoy haciendo ahorita, Conforma al sacerdote con Cristo. La orden sacerdotal conforma al sacerdote con Cristo, el sumo y eterno sacerdote. Siempre Cristo es y será y ha sido el sumo y eterno sacerdote. Y le permite al sacerdote, siervo de Cristo, actuar en persona de Cristo en su ministerio pastoral, es decir, in persona Christi. Permite la continuidad apostólica. La orden sacerdotal garantiza la sucesión apostólica desde los apóstoles hasta los obispos y sacerdotes actuales, asegurando así la continuidad y la autenticidad del ministerio sacerdotal en la Iglesia. Los libros que te recomiendo sobre el orden sacerdotal son los siguientes: El sacerdocio ministerial, vocación y misión, de la Congregación para el Clero. El celibato sacerdotal, fundamento teológico y espiritual, de Román Cholich. El sacerdocio en la Iglesia Católica, de Juan María Gallardo. Ahora vamos con el quinto tema, la unción de los enfermos. La unción de los enfermos es un sacramento que confiere la gracia especial de la fortaleza, el consuelo y la sanación espiritual a los enfermos y a aquellos que están enfrentando situaciones de fragilidad o cercanía a la muerte. La unción de los enfermos es importante porque brinda consuelo y fortaleza espiritual. La unción de los enfermos brinda consuelo y fortaleza espiritual a los enfermos en momentos de dolor, de sufrimiento y de debilidad, y los ayuda a unirse al sufrimiento de Cristo de una manera redentora. Y esto sin mencionar que muchas veces la unción de los enfermos concede milagrosamente la sanación y la restitución de las capacidades mentales, físicas y espirituales. Como les digo, permite la sanación integral. La unción de los enfermos busca la sanación integral del enfermo, y no solo a nivel físico, sino también emocional, espiritual y moral, y lo encomienda a la misericordia de Dios en su proceso de enfermedad y sufrimiento, es decir, en su vida, en llevar su cruz. Deben recordar siempre que el hombre está creado en 5 niveles: espiritual, social, sentimental, mental y físico. Todos los sacramentos nos ayudan a crecer en estos niveles, pero la unción de enfermos nos ayuda a que Dios, de una manera más activa, nos sane. Recuerden que la Escritura dice: si alguno de entre ustedes está enfermo, id a los ministros y pedidles que les unjan con el aceite santo de Dios para que Dios les sane. Los libros que les recomiendo sobre la unción de enfermos es La unción de los enfermos, comprendiendo y viviendo el sacramento, de Ángel M. Castellano. La unción de los enfermos, reflexiones teológicas y pastorales, de Alberto Domingo Caminucci. El sacramento de la unción de los enfermos, celebración, significado y pastoral, de Eugenio Correco. Ahora vamos a pasar al sexto tema, sucesión apostólica. Desde Jesús, los apóstoles, los obispos, los sacerdotes, y es Jesús quien nos perdona por medio del sacerdote. Todo este es el sexto tema, sucesión apostólica, desde Jesús, apóstoles, obispos, sacerdotes, y es Jesús quien nos perdona por medio del sacerdote. Ese es el sexto tema, lo que explico a continuación. La sucesión apostólica es la transmisión ininterrumpida del ministerio apostólico desde los apóstoles hasta los obispos y sacerdotes actuales en la Iglesia Católica. Esto implica que los obispos y sacerdotes actuales son sucesores de los apóstoles y tienen la autoridad para administrar los sacramentos
incluyendo el sacramento de la reconciliación, es decir, la confesión, en representación de Jesucristo. Y eso es importante porque primero que nada garantiza la autenticidad y continuidad del ministerio. La sucesión apostólica garantiza que el ministerio en la Iglesia sea auténtico y continúe en la misma línea que fue establecida por Jesucristo y los apóstoles. Esto asegura la integridad como tal de todas las cosas que les estoy explicando. ¿De acuerdo? Asegura la integridad, la fidelidad en todo esto que les he explicado, sobre todo la administración de los sacramentos, en particular el sacramento de la confesión o la reconciliación. Confirma la autoridad del sacerdote en el sacramento de la reconciliación, porque la sucesión apostólica confirma esta autoridad del sacerdote para perdonar los pecados en el sacramento de la reconciliación, porque actúa en persona de Cristo, in persona Christi. Tiene la autoridad apostólica, pues, para poder hacerlo. Ahora, los libros que te recomiendo en cuanto a esto, el sacramento de la reconciliación son La Iglesia, Misterio de Comunión, de Juan Pablo II, Confesiones de un Confesor, de Germán García, y el sacramento de la reconciliación, Reflexiones teológicas y pastorales, de José Antonio Martínez Puche. Es importante recordar que la comprensión y práctica de los sacramentos en la Iglesia Católica se basa en la enseñanza y tradición de la Iglesia y puede variar en diferentes contextos culturales y pastorales. Por lo tanto, es recomendable que consultes fuentes autorizadas y la guía pastoral de la Iglesia para obtener una comprensión completa y precisa de estos temas. El séptimo tema que vamos a tratar es la importancia de la confesión. La confesión también es reconocida como el sacramento de la reconciliación o la penitencia, y es un sacramento de la Iglesia Católica que permite a los fieles el arrepentirse de sus pecados y recibir el perdón de Dios y experimentar la reconciliación con Él y con la comunidad eclesial. Algunos puntos importantes sobre la importancia de la confesión son los siguientes. Permite la reconciliación con Dios. La confesión es un medio por el cual los fieles pueden reconocer y arrepentirse de sus pecados y recibir el perdón de Dios y experimentar la reconciliación con Él. Permite restablecer una relación cercana con Dios y superar la separación causada por el pecado y experimentar su misericordia y amor. También ofrece la gracia sanadora, porque la confesión no solo perdona los pecados, sino que también ofrece la gracia sanadora para ayudar a los fieles a crecer en santidad y superar las debilidades y las tendencias pecaminosas. Permite la purificación y la renovación interior y fortalece la virtud y ayuda en el camino de la santidad. Proporciona dirección y orientación espiritual porque este sacramento de la confesión brinda la oportunidad de recibir dirección y orientación espiritual del sacerdote. Es decir, el sacerdote, actúa como guía y consejero en el camino espiritual del penitente. El sacerdote puede ofrecer consejos, enseñanzas y discernimiento para ayudar a los fieles a crecer en su relación con Dios y vivir una vida cristiana plena. Los libros que te recomiendo sobre la importancia de la confesión son La Confesión, Sacramento de la Misericordia, de Francisco Fernández Carvajal; La Confesión, Vuelta a la Alegría, de José Tolentino Mendonca; La Confesión, Puerta de la Misericordia, de Pablo H. Regino. Ahora vamos a pasar al octavo tema, la importancia de la confirmación. La confirmación es uno de los sacramentos de la iniciación cristiana que completa el bautismo y fortalece al fiel en los dones del Espíritu Santo. Algunos puntos importantes sobre la importancia de la confirmación son: plenitud del don del Espíritu Santo. La confirmación confiere la plenitud del don del Espíritu Santo que fue dado en el bautismo y fortalece al fiel para que pueda vivir plenamente su fe cristiana y testimoniarla en el mundo. Los dones del Espíritu Santo, como la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, el conocimiento, la piedad y el temor de Dios, capacitan a aquel que se confirma para vivir una vida llena de gracia y santidad. Tiene compromiso y madurez en la fe, porque la confirmación implica un compromiso personal y madurez en la fe, porque el confirmado renueva las promesas bautismales y se compromete a vivir como un discípulo de Cristo en la Iglesia y en el mundo.
La confirmación fortalece al confirmado para enfrentar los desafíos y tentaciones del mundo y vivir una vida cristiana activa y comprometida. Vínculo con la comunidad eclesial. La confirmación también fortalece ese vínculo del confirmado con la comunidad eclesial. El confirmado se convierte en un miembro activo y comprometido de la Iglesia, llamado a participar en la misión evangelizadora de la Iglesia y a ser testigo de su fe en el mundo. La confirmación promueve la comunión y la participación en la vida de la Iglesia, fortaleciendo así la identidad católica de aquel que está confirmado. Los libros que te recomiendo sobre la importancia de la confirmación son La confirmación, el Espíritu Santo en acción, de Peter Herbeck. La confirmación, renovación del Espíritu Santo en nosotros, de Raniero Cantalamessa. La confirmación, un encuentro transformador con el Espíritu Santo, de Mary Healy. Ahora vamos a ponernos en atención al noveno tema, que sería la importancia del bautismo. Entonces, el bautismo es el sacramento de la iniciación cristiana, que marca el inicio de la vida cristiana y nos incorpora a la comunidad de los creyentes. Algunos puntos importantes sobre la importancia del bautismo son que te da una nueva vida en Cristo. El bautismo nos hace renacer a una nueva vida en Cristo a través del agua y del Espíritu Santo, porque somos purificados del pecado original y de nuestros pecados personales, y nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. El bautismo nos permite participar en la vida divina y en la salvación que Cristo nos ha ganado. La comunidad de los creyentes. El bautismo nos incorpora a la comunidad de creyentes, la Iglesia, y nos convierte en miembros del cuerpo de Cristo y nos llama a vivir en comunión con otros creyentes, compartiendo la fe y participando en la vida sacramental y litúrgica de la Iglesia. El bautismo nos une a una gran familia espiritual, es la familia de Dios. Compromiso misionero. El bautismo nos llama a vivir como discípulos misioneros de Cristo en el mundo y nos capacita para ser testigos de la fe en nuestro entorno, compartiendo el Evangelio y llevando a otros a conocer y amar a Dios. El bautismo nos impulsa a vivir una vida cristiana activa y comprometida, transformando el mundo en el amor de Dios y con el amor de Dios. Los libros que les recomiendo sobre el bautismo son los siguientes: El bautismo, puerta de entrada a la vida cristiana, de José Román Flecha. El bautismo, camino de iniciación cristiana, de Philippe Roulard. El bautismo, sacramento del amor de Dios, de Ángel María Rojas. Ahora vamos a hablar, décimo tema, orden sacerdotal. Si se dan cuenta, ya se los he explicado, pero se los estoy explicando un poco más desglosado. El sacramento del orden sacerdotal es un sacramento especial que confiere el ministerio sagrado a los hombres llamados a servir a la Iglesia en el rol de sacerdotes. Algunos puntos importantes sobre la importancia del orden sacerdotal son el ministerio de servicio. El sacramento del orden sacerdotal capacita a los hombres para servir a la comunidad de creyentes como ministros de Dios. Los sacerdotes son llamados a predicar el Evangelio y celebrar los sacramentos, y guiar y pastorear al pueblo de Dios y ofrecer sacrificios en su nombre. El ministerio sacerdotal es un servicio esencial para la vida y la misión de la Iglesia. Continuidad apostólica. El sacramento del orden sacerdotal establece una continuidad apostólica desde los tiempos de Jesús y los apóstoles hasta el presente. Los sacerdotes son ordenados en sucesión apostólica, es decir, siguiendo una línea ininterrumpida de obispos que se remonta a los apóstoles, y esto asegura la continuidad y la autenticidad del ministerio sacerdotal en la Iglesia. Mediadores de la gracia. Los sacerdotes son mediadores de la gracia de Dios para su pueblo. Celebran los sacramentos y en especial la Sagrada Eucaristía y la reconciliación o la confesión, y transmiten la gracia santificadora de Dios a través de estos medios de salvación. Y los sacerdotes son instrumentos de Dios para llevar su amor y misericordia a los fieles y así ayudarles en su camino de santidad. Los libros que les recomiendo sobre el orden sacerdotal son los siguientes: El sacerdocio, llamado, formación y vida del sacerdote, de Pedro Fernández Rodríguez. El don de uno mismo, reflexiones sobre el sacerdocio, de Benedicto XVI. El sacerdocio ministerial,
signo e instrumento de la salvación de Dios, de Luis Fernando Figari. Ahora vamos a hablar un poco más en el tema número 11, que ya se los había explicado también, de lo que es la unción de enfermos. Unción de los enfermos. La unción de los enfermos es un sacramento que brinda consuelo y fortaleza espiritual a aquellos que enfrentan enfermedades, debilidades o peligros de la vida. Algunos puntos importantes sobre la unción de los enfermos son: consuelo y fortaleza. La unción de los enfermos brinda consuelo y fortaleza espiritual a los enfermos, ayudándoles a enfrentar sus sufrimientos y debilidades con la gracia de Dios. Este sacramento no solo tiene un efecto espiritual, sino también físico y emocional, brindando consuelo y esperanza en momentos difíciles. Sanación integral. La unción de los enfermos no solo busca la sanación física, sino también la sanación integral del enfermo a través de la unción con el óleo bendecido y con la oración de los presbíteros, y se busca la sanación espiritual y emocional y moral del enfermo, así como la reconciliación con Dios y la comunidad de creyentes. Preparación para el paso a la vida eterna, es decir, la muerte. La unción de los enfermos también prepara a los enfermos para el paso a la vida eterna o para enfrentar la muerte. Ese sacramento ayuda al enfermo a aceptar su condición de mortalidad y a encomendarse a la misericordia de Dios en su camino hacia la vida eterna. También ofrece consuelo y esperanza a los familiares y seres queridos del enfermo, brindándoles apoyo espiritual en momentos de dolor y duelo. Los libros que te recomiendo sobre la unción de los enfermos es La unción de los enfermos, un sacramento de esperanza, de Jorge Loring. En el canal, para los que les interese, está el libro de Para Salvarte, de Jorge Loring. El padre Jorge Loring ya murió, pero sí que dejó un libro bastante bueno. Ese libro de Para Salvarte consta de más de 1535 páginas. Yo lo tengo leído con mi voz en el canal y honestamente me debo haber tardado 47 horas y unos cuantos minutos en leerlo. Si les interesa de verdad saber, escúchenlo y adquiéranlo. Pero no solamente lo escuchan y lo adquieren, sino que háganlo vida. Es importante, en verdad, para que cambien, para que sean mejores personas. Entonces, La unción de los enfermos, un sacramento de esperanza, de Jorge Loring. El sacramento de la unción de los enfermos, historia, teología y pastoral, de Rafael Casas. El poder sanador de la unción de los enfermos, una guía completa, de Linda Schubert. Ahora vamos a hablar del tema número 12, que también ya fue explicado, la sucesión apostólica desde Jesús, apóstoles, obispos, sacerdotes, y es Jesús quien nos perdona por medio del sacerdote. La sucesión apostólica es un tema importante en la Iglesia Católica que se refiere a la continuidad y autenticidad del ministerio pastoral desde Jesús y los apóstoles hasta el presente. También se refiere a la autoridad que tiene este ministerio pastoral desde Jesús y los apóstoles hasta el presente. Y algunos puntos importantes sobre esa sucesión apostólica son: la continuidad apostólica. La sucesión apostólica es la transmisión de la autoridad y el ministerio pastoral desde Jesús y los apóstoles a través de una línea ininterrumpida de obispos que a su vez ordenan a otros obispos, sacerdotes y diáconos. Esta continuidad apostólica asegura la autenticidad y validez del ministerio de la Iglesia y es considerada esencial para la validez de los sacramentos. Autoridad ministerial. La sucesión apostólica confiere autoridad ministerial a aquellos que son ordenados en ella. Los obispos, como sucesores de los apóstoles, tienen la plenitud del sacramento del orden y son los pastores de una diócesis, mientras que los sacerdotes y diáconos participan de esa autoridad en comunión con sus obispos. Es a través de esta autoridad ministerial que los sacramentos son celebrados y administrados en la Iglesia. Rol del sacerdote en la reconciliación. Según la enseñanza católica, Jesús perdona nuestros pecados por medio del sacramento de la reconciliación, pero lo hace a través del ministerio del sacerdote. El sacerdote, como ministro de Dios y sucesor de los apóstoles, tiene la autoridad de perdonar los pecados en el nombre de Dios y de la Iglesia. Y es a través de la absolución del sacerdote que los fieles obtienen el perdón y la reconciliación con Dios.
Los libros que te recomiendo sobre la sucesión apostólica y el rol del sacerdote son los siguientes: La sucesión apostólica, Orígenes, Historia y Significado, de Francisco José Caballero. Los apóstoles, testigos del resucitado y fundadores de la Iglesia, de José Román Flecha. El sacerdote, su ministerio y su persona, de Jean Galot. Espero que esta información te sea útil para comprender la importancia de los sacramentos y su significado en la Iglesia Católica. Así que los libros recomendados te van a brindar una mayor profundidad de estos temas y te ayudarán a ampliar tus conocimientos. Recuerda que la fe y la comprensión de la doctrina católica son procesos continuos y que siempre es importante estar abierto a aprender y crecer en tu fe. Además de los libros mencionados, te recomiendo también que busques recursos confiables en línea, como documentos oficiales de la Iglesia Católica, catecismos y enseñanzas de teólogos y líderes católicos reconocidos. También puedes acudir a tu parroquia local o a un sacerdote para obtener orientación y clarificación sobre los sacramentos y otros aspectos de la fe católica. Recuerda que la Iglesia Católica tiene una rica tradición y enseñanza sobre los sacramentos y otros aspectos de la fe, y es importante profundizar en estos temas para comprender plenamente su significado y valor en la vida de los fieles católicos. La fe católica es una fe viva y dinámica que requiere estudio, reflexión y participación activa en la comunidad de la fe. Espero que esta información te sea útil y te inspire a seguir explorando y profundizando en tu conocimiento sobre los sacramentos y la doctrina católica. Así que voy a estar siempre encantado de ayudarte si es que tienes preguntas o necesitas más información. Que Dios te bendiga en tu camino de fe. Pero debes hacer lo mismo que hizo Juan Diego Lara. Haz preguntas. Ten pantalones. Da testimonio.